El Salmo 128 trata de un hombre de familia. Y no porque el día de hoy sea un mensaje especial por el Día del Padre, Dios no nos va a hablar a todos los demás, ¿verdad? No hablará a todos los demás. Claro, Él quiere hablarnos y quiere tocar nuestro corazón, transformar nuestras vidas. Pero antes, yo quisiera leer el Salmo 128 y poner este tiempo en oración delante de nuestro Dios. Dice el Salmo 128 así: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Oramos. Señor, gracias por ser tan bueno y por darnos la oportunidad el día de hoy de meditar en tu palabra y conocerte un poco más en este día. Pero también, Señor, queremos conocer, Señor, conocernos a nosotros mismos, conocerte a ti y conocer nuestra situación delante de ti, Señor. Y que, Señor, y que tú hagas tu voluntad. Esa es nuestra oración. Que tú hables a través de tu palabra. Esa es nuestra oración. Que tú transformes nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de enseñanza. Lo ponemos en tus manos y te honramos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabes, 3 veces aparece esta frase bienaventurado en este Salmo 128. En el primer versículo dice ahí: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. En el verso 2 vuelve a hacer este énfasis al final del versículo diciendo: bienaventurado serás. Pero en el versículo 4 también me vuelve a hablar de este tema diciendo: he aquí, así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Y bienaventurado significa precisamente eso: cuán feliz, cuán bendecido. Y lo repite varias veces, ¿no?, en esta porción. Y no solo feliz es el hombre, dice, que presenta este salmo, sino que en el versículo 2 al final dice: y te irá bien. No nada más tendrás felicidad, sino que te irá bien. Y esta palabra bien, meditando en ella y buscando el significado de esta palabra, significa algo bueno, algo alegre, incluso algo placentero, dulce o próspero. Te irá bien. Y en el verso 4 una vez más dice: aquí así será bendecido, ¿no?, el hombre que teme a Dios. Y queremos eso, decirte felicidades a los papás, desearte que seas feliz. Pero de repente la pregunta es: ¿y cómo ser feliz? ¿Y cómo realmente tener felicidad en mi vida? ¿Cómo ser feliz? La búsqueda de la felicidad data de mucho tiempo atrás. Desde la antigüedad el hombre busca la felicidad y procura hallarla, ¿no? Por ejemplo, un hombre 300 años antes de nuestro Señor Jesús, Epicuro, sostuvo esto: la felicidad no puede hallarse en la vida disipada, ni en las riquezas, ni en nada que genere dependencia, pues por mantener lo que se tiene, la preocupación impide ser feliz, ¿no? Y es eso. De repente dices: ok, ya tengo esto, soy feliz, ¿no? Dices, por ejemplo, cuando te compraste tu coche, ¿no? Y dices: ay, soy feliz, ahora sí tengo el coche, pero ¿lo dejo afuera en la calle? ¿O le pago pensión? ¿Dónde lo dejo? ¿No? Y ya no eres feliz, ¿no? Y así es. Desde esa época, 300 años antes de Cristo, el hombre estaba pensando en estas cosas de decir: los bienes no me dan esa felicidad, la riqueza no me da esa felicidad, porque eso genera esta dependencia que después la preocupación me impide el ser feliz, ¿no? Entonces, ¿cómo ser feliz? Bueno, en el Salmo 128 me habla de un hombre que trabaja y que come del fruto de sus manos, ¿no? De un hombre casado y de un hombre con hijos. Dices: pues no, ¿qué estás hablando de un hombre feliz? Pero el texto no me dice que sea feliz porque trabaje. El texto, el Salmo 128, no me dice que sea feliz porque tenga esposa o porque tenga hijos. Me dice por qué es feliz.
En el versículo 1 lo dice ahí: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. De esa manera es feliz este hombre, porque teme a Dios y anda en sus caminos, ¿no? Y dices, bueno, como que la felicidad junto a la palabra temor causa un conflicto. Hay algo ahí extraño. ¿Cómo puede ser una persona feliz? ¿Cuán feliz es aquel que teme a Dios, que tiene temor, ¿no? Pero ambas cosas, y hemos hablado de esto, y creo que Dios quiere seguir hablando acerca de esto, del temor a Dios y el contraste del temor a Dios, que es el temor al hombre, ¿no? Cuando vimos en este año un mensaje especial del Día de las Madres, hablamos precisamente de eso, de la mujer que teme a Dios. Esa es la mujer virtuosa. Y ahora caemos en el mismo tema: el hombre que teme a Dios es feliz, el hombre que teme a Dios. Y explicábamos en ese entonces que el temor es un sentimiento. El temor es un sentimiento. En el diccionario la palabra temor da esta definición: pasión del ánimo que hace huir o rehusar aquello que se considera dañino, arriesgado o peligroso, ¿no? Y si es este sentimiento que te hace hacerte a un lado si hay algo que pueda ponerte en riesgo, ¿no? Pero en ese mismo diccionario, un diccionario común y corriente, también viene la definición de temor de Dios. Y dice ahí: miedo reverencial y respetuoso que se debe tener a Dios es uno de los dones del Espíritu Santo. Eso lo dice en un diccionario común y corriente. ¿Sabes? Un hombre que teme a Dios es un hombre feliz, aun cuando parezca una contradicción, pero no es así. La pregunta sería entonces: si yo soy feliz temiendo a Dios, ¿de dónde puedo obtener el temor de Dios? ¿Dónde puedo adquirir ese temor de Dios? ¿De la religión? ¿De un conjunto de reglas? ¿Sabes? Muchos teníamos temor a nuestros padres porque, bueno, para empezar, cuando éramos niños gritaban más fuerte que nosotros, ¿no? Y sobre todo porque ponían las reglas, ¿no? Y sobre todo si la chancla voladora aparecía de repente porque habíamos roto una de las reglas, ¿no? Entonces empezaste a temer a tus padres, ¿no? Pero eso no te hacía muy feliz, ¿no? Pero realmente, ¿no? Era un temor al hombre. Y esto es un contraste con el temor de Dios completamente. Te provocaba miedo porque los papás pusieron las reglas y porque hacían cosas o reaccionaban cuando uno rompía las reglas, pero realmente era un temor sucio, ¿no? Recuerdo una vez a un padre, ¿no? Después de que estábamos comiendo en la mesa, ¿no? Y uno de sus hijos se puso muy mal y muy necio y ya estaba completamente descontrolado. El papá se lo lleva afuera, ¿no? Y regresa, ¿no? Con él, y el niño llorando, temblando, ¿no? Y dije, órale, ¿qué pasó, no? Y de repente, unos pocos minutos después, el niño estaba sentado a su papá y le quiere tocar la cabeza, y el niño hizo esto, ¿no? Yo dije, ups, no. El niño creyó que le iba a pegar, ¿no? Y me quedó grabada esa escena, ¿no? De repente es un temor sucio que todo el tiempo estás esperando un castigo o un golpe o una reprimenda. ¿Será ahí donde obtenemos el temor de Dios, donde se obtiene el temor de Dios? En conocer sus reglas y entonces seguir esas reglas. Las reglas me ayudarían a tenerle temor a Dios. Yo recuerdo de niño que me hablaban acerca de Dios, ¿no? Pero llegó un momento en que se rompió eso, ¿no? Se rompió ese temor de Dios y ya rompía sus reglas, y quizás me causaba cierto dolor o un sentimiento extraño de un día voy a tener que pagar esto. Pero conforme pasaban los años llegaba un momento en que decía, bueno, ¿y qué? ¿Y qué?
Sabes, la Biblia me presenta ejemplos donde el pueblo de Israel tuvo temor a Dios, pero su temor no era un temor genuino. Mira, acompáñame a Deuteronomio 5 para entender cómo puedo obtener el temor de Dios. Si ser feliz, dice la Biblia, bienaventurado, cuán feliz es el hombre o todo aquel que teme a Dios y que anda en sus caminos. Entonces queremos saber cómo obtener ese temor y entonces ser feliz. La verdad es que si tú pones en Google ¿cómo puedo ser feliz?, te va a salir una gran lista interminable de 10 cosas para que seas feliz, 7 cosas para que seas feliz. Haz esto, y videos en YouTube, bueno, infinidad de videos en la red acerca de cómo ser feliz, ¿no? Pero la Biblia tiene algo para mí. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, en el versículo 5 dice así: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros. Este es Moisés hablando. Y Moisés hablando a una segunda generación y contándoles después de 40 años, alrededor de 40 años, lo que había sucedido cuando salieron de Egipto. Y le estaba diciendo estas cosas. Dice: yo estaba entonces entre Jehová y vosotros para declaraos la palabra de Jehová. Porque vosotros, ¿qué dice ahí? Tuviste temor del fuego y no subisteis al monte, ¿no? Y ese es el momento en el que Dios le da la ley a su pueblo, ¿no? Si alguna vez escuchaste esta historia de Moisés recibiendo en el monte Sinaí las tablas de la ley, es justo esa escena. Y Moisés está relatándolo en el pasado. Yo estuve entre Dios y ustedes, pero cuando ustedes vieron el fuego en el monte, ustedes tuvieron temor. Pero Dios me dijo esto. Y del versículo 6 en adelante empiezan la ley de Dios. Por ejemplo, ahí dice en el verso 6: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿no? Y así comienza a dar cada uno de los mandamientos. Moisés les está contando estas cosas. Pero cuando ellos escucharon estos mandamientos, ¿no? Y cuando él regresó al decir estas cosas, mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 5 verso 24. Dice Moisés: y ustedes dijeron: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos, ¿qué dice?, oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente, que habla del medio del fuego como nosotros la oímos, y aún viva? Aquí ha causado temor no solamente el fuego, sino dice: oímos su voz. Él ha dado estos mandamientos, oímos su palabra, y tenemos temor, dice, porque oímos su voz, vimos el fuego y aún estamos vivos, ¿no? Algo se conocen ellos mismos, ¿verdad? Pero mira lo que dicen en el verso 27. Le dicen a Moisés así: acércate tú y oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros, ¿qué dice?, oiremos y haremos. El pueblo de Israel toma esta decisión. Dice: acércate tú y tú nos dices qué es lo que Él te diga, y nosotros oiremos y haremos. Provocó temor, provocó cierto temor y un deseo de obedecer a Dios. Reconocieron que estaban vivos cuando aún merecían la muerte, pero este será un temor real, un temor genuino. Porque mira cómo contesta Dios a esa declaración. Ahí en Deuteronomio 5:28 dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais, y me dijo Jehová, dice: he oído la voz de las palabras de este pueblo, que ellos te han hablado, bien está todo lo que han dicho. Verso 29: ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Entonces Dios escucha estas palabras y dice: bien han dicho, oiremos y haremos. Pero en el verso 29 pareciera un poco sarcástico Dios, ¿no? Porque dice: ¿quién diera que tuvieran ese corazón? ¿Quién diera que me temiesen
y que guardasen mis mandamientos para andar en ellos. Ojalá lo hicieran, ¿no? Pero es algo interesante porque este mismo verso 29, diciendo Dios esto, dice, si ellos hacen esto, dice, ellos y sus hijos les irás bien para siempre. Entonces Dios está afirmando que temer a Dios y obedecer sus mandamientos va a hacer que ellos y sus hijos les vaya bien, pero Él se está preguntando si realmente lo van a hacer. ¿Quién diera que lo hicieran? Ojalá lo hicieran. Ojalá pudieran llegar a eso, ¿no? ¿Sabes? En otras versiones este versículo dice así: ojalá siempre estuviesen dispuestos a obedecer. En la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: oh, si siempre tuvieran un corazón así, si estuvieran dispuestos a temerme. En traducción del lenguaje actual dice así: espero que nunca cambien de opinión. ¿Cambiaron de opinión? ¿No? Sí, claro que sí. ¿Fue así? ¿Temieron a Dios? ¿Oyeron y anduvieron en sus caminos? No, la respuesta es no. De hecho, cuando Moisés venía bajando con los mandamientos de la ley, el pueblo ya se había alejado de Dios. ¿Te acuerdas de esa historia? No. Porque cuando Moisés venía bajando con las tablas, se escuchaba mucho ruido y mucha, decimos así, mucha fiesta, ¿no? Mucho ruido y mucha fiesta. Y Josué, que se quedó a las faldas del cerro, cuando se encuentra con Moisés, dice: escucha, ¿no? Están peleando, ¿no? Porque el ruido era tal que pensaba Josué, están en una batalla, ¿no? Pero Moisés dice: no, esos no son ruidos de batalla, esos son ruidos de fiesta. Y cuando llegan abajo, el pueblo lo que estaba haciendo era adorando un becerro de oro, ¿no? Un becerro de oro. Estaban en una gran fiesta, celebrando que este becerro de oro los había sacado de la tierra de Egipto. Ellos decían eso: este es el que nos sacó de la tierra de Egipto. Y entonces Moisés, con las tablas, ¿qué es lo que hace? Las rompe, ¿no? Las rompe. Y sabes, o sea, antes de recibir las reglas, ellos ya se habían alejado de Dios, y ese iba a ser el camino del pueblo de Israel. Estamos en el libro de Jueces y lo vemos continuamente, el pueblo de Dios alejándose de Dios. ¿Sabes? Pero en esa escena, cuando Moisés le preguntó a Aarón, que se había quedado a cargo del pueblo, ¿qué hiciste? Aarón dijo: tú conoces al pueblo que es inclinado al mal. Entonces tú ya los conocías, ¿no? Y incluso Aarón dice: me dieron su oro, lo eché al fuego y salió este becerro, ¿no? Así es lo que dice Aarón. ¿Sabes? Aarón lo que tuvo fue temor al hombre y no temor a Dios. Se juntaron todos y me dijeron: haznos un becerro para que lo adoremos. Y Aarón lo que hizo fue obedecerlos. Entonces, ¿a quién obedeció Aarón? Al hombre, no a Dios. Y Aarón todavía no, en su perspectiva equivocada, dice: lo eché el oro al fuego y salió esto, ¿no? Aarón tuvo miedo, pero no a Dios, sino al hombre. ¿Sabes? Los mandamientos no traen el temor de Dios, o no se obtiene el temor de Dios conociendo esos mandamientos. Dios dice: ojalá me temiesen, ojalá fuera así, ojalá oyeran y hicieran lo que les pido, ¿no? Pero la historia de Israel prueba lo contrario. El pueblo se alejó, el pueblo pecó, y entonces Dios estableció una manera de relacionarse con el pueblo a través de sacrificios, sangre de un animal inocente, sin mancha, sin ninguna mancha, sin ningún defecto, que tomara el lugar de la persona que había pecado, y sacrificios que se presentaban continuamente para estar y continuar con esa relación con Dios. Pero el pueblo se alejó y se alejó aún más. En la serie que estamos estudiando ahora, ¿no? De Jueces, lo vemos continuamente, alejándose de Dios, rompiendo sus mandamientos, ¿no? Y entonces Dios vuelve a hablar. Mira lo que dice en Jeremías capítulo 32.
Estamos en esta pregunta: ¿cómo se obtiene el temor de Dios? Jeremías 32. En Jeremías 32 dice esto acerca del temor de Dios. En el verso 39 y 40 me dice así: Dios diciéndole a su pueblo, a este mismo pueblo, dice: les daré un corazón y un camino, que me teman, dice, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos, ¿qué dice? Pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré, ¿qué cosa? Mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Aquí es Dios haciendo algo. Les daré, dice, un corazón. Mira lo que dice en un capítulo atrás, en Jeremías 31, verso 31. Dice en Jeremías 31, 31: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Si te das cuenta, Dios está hablando de ese momento cuando le dio la ley y como ellos invalidaron ese pacto, pero Dios dice: yo haré un nuevo pacto con ellos. En el versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su, ¿qué dice? Corazón. Yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dice: y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios habla de un nuevo pacto, dando su ley en el corazón. En Jeremías 32 dice: les daré un corazón y pondré en su corazón mi temor. ¿Sabes? Me está hablando de algo nuevo que Dios está haciendo. Bienaventurado todo aquel que teme a Dios y anda en sus caminos. ¿Por qué no soy feliz? ¿No? ¿Por qué en este mundo no puedo encontrar esa felicidad? ¿Por qué siempre me falta algo? La Biblia me dice que tenemos un problema con Dios. Nuestra relación está rota. Él estableció su ley y nosotros la hemos invalidado. Hemos roto sus mandamientos. Pero aquí Dios me habla de un nuevo pacto en el cual Dios perdonará nuestros pecados y no se acordará más de ellos. Y nos dará en nuestro corazón su temor y su palabra. ¿Cómo se obtiene el temor de Dios? En una nueva relación con Dios. ¿Sabes? Jesús dijo: esta es la sangre del nuevo pacto. Este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Para perdonar nuestros pecados, lo que Dios hizo fue enviar a su propio Hijo, a Jesucristo. Porque sé que Jesús es el Hijo de Dios. Nicodemo lo identificó diciendo: nadie hace lo que tú haces si no viene de Dios. Y Jesús, a través de sus obras mientras caminaba en este mundo, demostró que tenía poder sobre la muerte, sobre la vida, sobre la creación, sobre el mundo espiritual. Su enseñanza era como ninguna. Pero la señal más clara de que Él es el Hijo de Dios es que Él murió en la cruz del Calvario, fue sepultado y resucitó al tercer día. La resurrección me muestra el poder de Dios y cómo Él es el Hijo de Dios. Para establecer esta nueva relación, Dios envió a su Hijo, Jesús, por medio del cual conocemos a Dios. Y creyendo en Él, nuestros pecados son perdonados y comenzamos una nueva relación. Y la Biblia me dice que en ese momento Dios hace un trasplante de corazón. Te quita el corazón de piedra y te da un corazón de carne. Un corazón en el cual Él pone su santo temor. Un corazón en el cual Él pone su palabra para andar en sus caminos. ¿Sabes? El texto dice: bienaventurado es todo aquel que teme a Jehová y anda en sus caminos. Pero si no hay esta nueva relación con Dios, es imposible ser feliz. Imposible.
Veíamos hace unos sábados atrás el Salmo 32, ¿no? Y el Salmo 32 comienza de la misma manera. Bienaventurado, dice. El Salmo 32 me dice así en el verso 1: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Es feliz el hombre que sus pecados han sido perdonados. Es feliz el hombre, aquel cuyo Dios, aquel a quien Dios no culpa de iniquidad. Sabes, Dios hizo todo para que tuviéramos una relación con Él, y sin eso no hay felicidad. Entonces el texto lo dice claramente: es feliz y dichoso aquel que teme a Dios y que anda en sus caminos. Es increíble. Algunos de nosotros hemos experimentado ese nuevo nacimiento, ¿verdad que sí? ¿No? Es increíble, increíble. O sea, hay una pregunta que generalmente hacemos cuando una persona viene a pedir una consejería, ¿no? Y dice: ¿has nacido de nuevo? ¿Y cómo eso ha impactado tu vida? Y encontramos en esa respuesta tantas cosas, ¿no?, de lo que Dios ha hecho, pero hay algo común: Dios ha hecho algo en mi vida, Dios me ha cambiado. Y así es, cuando hay un nuevo nacimiento, entonces eres nuevo. Y lo que antes no podías hacer, ahora lo puedes hacer. Lo que antes no podías dejar de hacer, ahora lo puedes dejar de hacer. Uno de los grandes cambios que pude ver en mi vida cuando le entregué mi vida a Cristo y Él puso en su corazón su palabra, su espíritu, me dio un nuevo corazón, es el poder decir no. Tan fácil que parecía, pero era imposible. Hey, vamos a esto, y sí, ¿no? Y nunca podías decir no. Y me acuerdo del shock cuando mis amigos me invitaron de nuevo al mismo antro a ver las mismas cosas, ¿no? Y me dicen: vamos, y yo: no. Y fue: ¿cómo que no? Pues no. Y fue increíble tener la capacidad de decir no. Y me acuerdo que en ese momento ellos dijeron: pues es que ya te vas a casar, te van a pegar, ¿verdad? Y fue así de no. Y mi respuesta clara fue: es que amo a Jesús. No, amo a Jesús. Sabes, cuando entiendes que lo que Jesús hizo fue por amor, Él pone su temor en nuestro corazón, y es un temor que la Biblia declara es un temor limpio que permanece para siempre. Y todo encaja. Si aquí están las reglas, ojalá tuvieses ese corazón para temerme y andar en mis caminos todos los días, porque te iría bien. Pero es imposible hacerlo. Y Dios envía a su Hijo para darnos un nuevo corazón, una nueva vida, y poder ser ese hombre feliz, aquel que teme a Dios y anda en sus caminos. ¿No es increíble? Una nueva vida, un nuevo corazón, su espíritu en mí, su ley en mi mente y en mi corazón, su espíritu en mi vida, llevándome paso a paso por el camino de Dios. ¿Sabes? Me encanta el Salmo 28. Dice: bienaventurado todo aquel, ¿verdad? Por medio del Salmo me doy cuenta que está hablando de un hombre de familia, pero me encanta que dice todo aquel, porque ahí cabemos ¿cuántos? Pues todo aquel, ¿no? Y así dice la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sabes, tú puedes creer el día de hoy en Jesús, que Él murió por tus pecados en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, y creyendo en Él, dice la palabra de Dios, tus pecados serán perdonados y serás hecho nuevo. Pondrá su santo temor en tu corazón y su espíritu en tu corazón, su palabra en su corazón, y no querrás hacer otra cosa más que agradarle y amarle de regreso. Y a lo mejor estás acá acompañando a lo mejor a tu hijo, ¿no? a tu esposa, no sé. Y a lo mejor has visto un cambio en ellos y dices: ¿y qué le pasó? ¿No? ¿Qué le sucedió? Porque ya no es como el que era antes. Y es por eso.
¿Por qué todo el tiempo quiere ir a esa iglesia, no? ¿Por qué todo el tiempo quiere leer la Biblia? ¿Por qué ahora no quiere hacer nada que le desagrade a Dios? Y es por eso. No porque sea buena, sino porque Dios ha obrado en su corazón, ¿no? Porque Dios ha puesto su temor en su corazón, su espíritu en su corazón, porque Dios lo ha hecho nuevo. Él lo hizo todo por nosotros, para tener una relación con Él, porque nos ama. Y es increíble. Cuando no eres feliz en este mundo, de repente sin Cristo, de repente dices, estoy seguro que Dios me hizo nacer en este mundo para que fuera infeliz, ¿no? Y es así. Muchos pensamos, Dios está contra mí. Esta es la cruz que tengo que cargar, ¿no? Esta infelicidad. ¿Sí? Eso. Pero no es así. Dios te ama y lo hizo todo para que puedas tener su temor y andar en sus caminos, y entonces puedas encontrarte en este punto. Cuán feliz es el hombre que teme a Dios y anda en sus caminos. Mira lo que dice el Salmo 128 en el verso 2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá, dice, bien. Acuérdate que no dice que el trabajo sea la felicidad. Pero ahora en esta nueva creación y en esta obra que Dios ha hecho en ti, bajo su temor ahora, entonces ahora tu trabajo, comes del fruto de tus manos y estás feliz. ¿No es increíble? O sea, cuando entiendes esto, que lo decíamos hace unos momentos, el pastor Lenin lo dijo, toda buena dádiva, todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Antes de conocer a Cristo, tu trabajo era yo lo logré. Y alguien te decía, es que Dios es el que te ha provisto. ¿Cuál Dios? Pues yo trabajé, ¿no? Yo sudé. ¿No dice la Biblia que con el sudor de su frente comerán? No, pues aquí está, fue mi esfuerzo. Pero la verdad, ahora que eres nuevo, comes del fruto de tu trabajo y dices, no puede ser. ¿No te ha pasado que de repente das gracias por los alimentos al principio de la comida, ¿no? En la sopa, ¿no? Gracias, Señor, tomas las manos de tu familia y dices, gracias, Señor, por tu provisión, ¿no? Y empiezas a comer, te acabas la sopa y te traen el otro platillo y dices, damos gracias, ¿no? ¿No te pasa que de repente hay una gratitud en tu corazón por lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Sabes? Aquel que teme a Dios sabe que de Él proviene la capacidad y la fuerza para realizar un trabajo. Y sabes que todo proviene de Él. Y Él es el que te ha dado la inteligencia para desarrollar ese trabajo y la fuerza física para realizar ese trabajo. Y te puedes gozar en Él y comes del fruto de tu trabajo y eres feliz. Y es increíble. No solamente eso. La perspectiva de tu esposa y tus hijos también cambia. Dice en el verso 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, tu esposa como vid, tus hijos como plantas de olivo. Y la vid y el olivo no son en nuestra cultura, tan relevantes como para el pueblo de Israel. Para el pueblo de Israel estos dos plantas eran muy importantes. En Deuteronomio 8 me habla de la imagen de la tierra prometida, lo que Dios le había prometido a su pueblo, a donde los llevaría, porque los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra que le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y esa tierra era una tierra que se describe de esa manera, con vides, con viñedos y con olivos. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 8. Una vez más es Moisés hablando a su pueblo y hablándoles acerca de esa tierra que Dios ha prometido. Y en el versículo 7 me dice, sí, porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada. Y luego dice, ¿de qué? De vides, higueras y granados, tierra de ¿qué? De olivos, de aceite, dice, y de miel. Tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. ¿Sabes? La vid y el olivo al pueblo de Israel le recordaban esa tierra prometida. Y fue así. Una y otra vez Dios le dice a su pueblo, es tierra que fluye leche y miel, ¿no? Y estaba pensando en esto, miel, ¿no? ¿Qué piensas cuando piensas en miel?
¿En qué? Abejas, ¿no? Algunos dijeron Winnie Pooh, ¿no? Pero sí, ¿no? Cuando piensas en miel, piensas en abejas. Pero la Biblia no habla de miel, de abejas, ¿no? Estaba leyendo y cómo del fruto de la vid, de las uvas, se hervía el fruto de tal manera que se sacaba una especie de miel que salía de ahí. ¿Sabes? Cuando habla de miel, habla de esto: vides y olivo, fluye leche y miel, viñas y olivares. Mira lo que dice en Deuteronomio capítulo 6, ahí también, justo después de haberles dicho, ojalá tuvieran ese corazón, ¿te acuerdas? En Deuteronomio 6, verso 10 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste. ¿Y qué dice ahí? Viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Dice: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Viñas y olivares, dice, que no plantaste. Ellos iban a llegar a estas cosas. Los viñedos y los olivos son plantas que requieren de mucho tiempo para poder dar fruto. Y eso era algo que ellos iban a venir, llegar y disfrutar. Algo que ellos no plantaron y que llevaban generaciones en ese lugar. Las dos plantas representan la tierra prometida, pero también representan la seguridad en la tierra prometida. ¿Cómo podían confiar en Dios? Mira lo que dice en Primera de Reyes, en el capítulo 4, en el verso 25. Una descripción de ese tiempo, en el tiempo de Salomón. Describe este tiempo con estas dos plantas. Primera de Reyes 4, versículo 25, dice así: y Judá e Israel vivían, ¿qué dice? Seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Ahí está, debajo de su parra, seguridad. ¿Sabes? Representaban eso, podían vivir seguros. La vid era un símbolo de seguridad para el hombre que teme a Dios. Escucha bien, Dios compara a la esposa como vid que lleva frutos a los lados de tu casa. ¿Sabes? Para el hombre que teme a Dios, su esposa es un lugar seguro, es seguridad. Éxodo 28, 26. Ezequiel 28 vuelve a presentar esta imagen de la vid. Ezequiel 28, verso 26 me dice de esta manera: habitarán en ella seguros, edificarán casas, plantarán viñas y vivirán confiadamente. Vivir confiados, vivir seguros, era lo que representaba la vid. Y ¿sabes? Aquel que teme a Dios, cuya felicidad proviene de Dios por esta nueva obra que hizo en su vida. La esposa es un lugar seguro. La esposa es eso, un lugar confiable. Pero no solamente eso, la vid y el fruto de la vid representan también felicidad. ¿Te acuerdas cuando estábamos en Jueces hace tiempo y hablábamos de Abimelech y cómo un profeta se levantó a hablar, ¿no?, acerca de cómo hizo esta parábola de las plantas y de cómo les pedían los otros árboles que reinaran sobre ellas? ¿Te acuerdas? A la primera planta a la que se acercan es la vid, precisamente. Ahí mismo en Jueces, en el capítulo 9, me lo dice. Jueces capítulo 9, en el versículo 13. Dice: y la vid respondió: ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Es la primera planta a la que se acercan y la vid lo tiene muy en claro. Decíamos en esa época, sabía cuál era su función. Y la vid dice: el mosto, lo que sale de mí, le da alegría a Dios y alegría a los hombres. ¿Sabes? La vid es un símbolo también de esto, de felicidad. Cuando llegaba el tiempo de la cosecha, las familias iban y se quedaban, se mudaban en el viñedo, y era una época de gran alegría por la cosecha. Eso es una esposa para aquel
que teme a Dios y anda en sus caminos. No solamente seguridad, confiabilidad, sino felicidad. Y las esposas dicen, amén, ¿o no? Amén. No solamente eso. Cuando alguien plantaba una viña, era decir, me voy a quedar aquí mucho tiempo. Cuando alguien llegaba a una tierra y no plantaba una viña, era como decir, voy a buscar nuevas tierras, lugares donde me sienta confiado para plantar una viña. La viña representa también permanencia. Y así es. Para el hombre que teme a Dios, para el hombre que es feliz por esto, la esposa representa esto: seguridad, felicidad, permanencia. Pero sabes, también la vid requiere de mucho trabajo. Se requiere podar, se requiere cavar, se requiere ir acomodando la planta, porque la planta lo que hace es arrastrarse y puede tirar las murallas que tengas alrededor, los cercos que tengas alrededor. Requiere de mucho trabajo, y así es. Pero para la persona que teme a Dios, que es feliz y dichoso, ve este trabajo que se requiere como una bendición de Dios. ¿Sabes? Tú puedes ser feliz teniendo una nueva vida en Cristo y comenzar a ver a tu esposa de una manera completamente distinta. Completamente distinta. Y a tus hijos igual. Porque dice aquí que son plantas de olivo alrededor de tu mesa, y las plantas de olivo también tienen cosas muy interesantes en cómo son. Se da en la tierra de Israel, y la tierra de Israel es mucho de piedras, ¿no? Y sí, estos árboles se dan donde hay rocas y poca cantidad de tierra, pero eso también los hace frágiles. Un ejército pasando por el lugar hacía que este tipo de árboles cayeran. Pero es interesante, el pueblo de Israel, había plantas de olivo alrededor y representaba eso, paz y seguridad. Y nuestros hijos también representan eso, paz. Y dices, bueno, mis hijos no tanto. Pero necesitas verlos como realmente Dios los ve. También las plantas de olivo requieren de mucho trabajo, de abonar la tierra, de jalar la tierra, de dejar que el agua caiga hasta la raíz por años, ¿no? Porque los primeros años la planta de olivo no da fruto. Leía que hasta el 7º año empieza a haber algo de fruto, pero no es el mejor fruto, sino hasta los 10 años empieza a haber el mejor fruto. Por lo tanto, tenían que pasar incluso varias generaciones para que ese olivo diera el mejor fruto. Qué increíble, ¿no es así? Así son nuestros hijos. Requiere que nosotros invirtamos en ellos. Pero sabes, otra vez, la felicidad no es porque este hombre trabaja, tiene esposa y tiene hijos. La felicidad es porque teme a Dios y anda en sus caminos. Y el hombre que teme a Dios y anda en sus caminos va a invertir tiempo en sus hijos, y cuando llegue el momento verá el fruto de todo lo que invirtió. ¿No es increíble? Teme a Dios y anda en sus caminos. Deja que Él ponga ese temor en tu corazón, y entonces serás feliz. Requiere de mucho trabajo, sí. Asegurarnos de que llegue hasta la raíz el agua. Y como esposos, Dios nos ha llamado a eso, a dirigir a nuestras familias, ahora en Cristo, enseñándoles la palabra, llevándoles a la palabra. Y la Biblia me dice que la palabra es eso, es agua. El hombre que teme a Dios ya no sigue el consejo de los malos, sino que tiene en su palabra, en la palabra de Dios, su delicia, y en ella medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El mismo final de aquel que teme a Dios y anda en sus caminos. ¿Sabes? Si tu felicidad proviene del Señor, verás estos tiempos con gozo y con alegría de invertir en tu esposa, invertir en tus hijos y ver el fruto, y que sean esto: tu esposa como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. ¿No te encanta que dice alrededor de tu
mesa, ¿no? Es increíble tener comunión en la mesa y estar juntos como familia. Esto es, qué increíble. Es lo que Dios tiene preparado para aquel que teme a Dios y anda en sus caminos. Ahora me encanta el verso 4 porque dice: he aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Es como, el verso 4 es como detenerte y dice: considera esto, es feliz y dichoso. No el que tiene trabajo, tiene esposa y tiene hijos, no, sino aquel que teme a Dios y como bendición recibe su trabajo, su esposa y sus hijos. Sabes, entrégale tu vida al Señor y deja que Él te dé un nuevo corazón y su palabra en ti, y verás cómo Él te ha bendecido. Él te ha bendecido ya, ¿no? Bueno, dice al final en el verso 5 y 6 dos cosas que son muy interesantes, no quisiera dejar atrás. Dice: bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Esto también era algo importante para el pueblo de Israel, ver bien, el bien de Jerusalén, porque esto hablaba del poder y la protección de Dios. Esto lleva a que las familias están dentro de una sociedad, de una comunidad, de un país, de una nación. Y yo pensaba en eso, ¿qué me haría feliz a mí? Mira, me haría feliz que mis hijas conozcan del Señor, pero también que vivan en un país, ¿no?, donde puedan adorar a Dios con libertad y glorificarle a Él, en un país distinto al que vivo el día de hoy. Pero para que haya un cambio en una nación, tiene que comenzar habiendo hombres transformados, hombres que temen a Dios y andan en sus caminos, y entonces podrán ver su nación transformada y cambiada. No solamente eso, el entorno cambiado, sino en el verso 6 dice: y veas a los hijos de ¿quiénes? De tus hijos, paz sea sobre Israel. No solamente el entorno cambiado, sino prolongación de vida, ¿no? Prolongación de vida. Y no es porque mi suegra esté aquí ni porque sea tan grande de edad, ¿ok? Queda entendido eso, ¿no? Pero recuerdo cuando nos casamos que ella decía: cuánto anhelo ver nietos, tener nietos, ¿no? Y cuando nació Camila decía: y cuánto anhelo verla grande, ¿no? Y lloraba y decía: a ver si Dios me permite verla grande, ¿no? Y ahora está enorme y digo: prolongación de días. Cuando uno teme a Dios y anda en sus caminos, puede ver su trabajo, su esposa, sus hijos como una gran bendición. Puede ver su entorno transformado y puede ver prolongación en sus días para ver a los nietos y verlos crecer y demás. Ya no para educarlos, sino solamente para chiflarlos, como decimos allá en el norte, ¿no? Para consentirlos. Y qué maravilla, qué increíble. Ahora dice aquí: todo aquel que teme a Dios. Esto es para todos los que estamos aquí. ¿Cómo puedo ser feliz? Entrégale tu vida a Cristo y deja que Él ponga su temor en tu corazón y una nueva vida en ti. En una nueva vida serás feliz y verás todo lo que está a tu alrededor en la perspectiva correcta de cómo Dios te ha dado seguridad, confianza, paz y todas estas cosas en medio de tu familia. ¿Por qué no oramos y le damos gracias a Dios? Y le pedimos a Dios que haga de cada uno de los papás, ¿no?, que han venido el día de hoy, que escuchan este mensaje, hombres que temen a Dios, hombres que andan en sus caminos. Y dices: si a lo mejor estás aquí y dices: eso no lo veo muy cercano en mi vida. Mi vida ha sido un desastre, ha sido terrible, ¿no? De hecho, en lo más que he fallado es precisamente en eso, con mis hijos, ¿no? Y a lo mejor estás acá pensando eso. Sabes, Dios puede cambiarlo todo por completo, transformarlo todo por completo. Así es que lo único que tienes que hacer es entregarle tu vida. Puedes decir: no, eso es imposible para mí. Y la verdad es sí, es imposible para ti, pero es posible para Dios. Tomar un hombre pecador y hacerlo nuevo. Somos testigos de eso. Somos testigos de eso. Así es que no tengas temor ni tengas miedo de estar acá, escuchar esto y decir: esto no es para mí. No, claro que es para ti, es para todo aquel, y tú eres uno de esos, todo aquel. Y lo único que tienes que hacer es creer en el Señor Jesús.
Pero a lo mejor tú has caminado con el Señor de tiempo acá, ¿no? Y dices, híjole, es que no ando en sus caminos. Entonces pídele al Señor una cosa: Señor, enséñame tu temor. Pon tu temor en mi corazón para vivir para agradarte y vivir para ti, para ya no vivir para mí. Y que entonces Dios te haga un hombre feliz, bienaventurado, porque pone su temor en tu corazón. Hazlo y pídele al Señor. No tengas miedo de pedirle estas cosas. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo meditando en ella. Y Señor, y hoy celebrando a los papás, podemos ver este hombre de familia feliz. Señor, y a algunos nos da envidia que sea tan feliz, Señor, y quisiéramos ser así de felices. Y Señor, pero esta felicidad no proviene de lo que el hombre tiene a su alrededor, sino de lo que hay en su corazón. Señor, y tú has puesto en este hombre del Salmo 128 tu temor y el andar en tus caminos. Y eso es lo que queremos para cada uno de los que estamos aquí, Señor. Principalmente para los papás, Señor. Que puedas tú poner tu temor en sus corazones, Señor, y que puedan andar en tus caminos y puedan ver este gozo y felicidad que tú has traído a sus vidas, en su trabajo, en sus esposas, en sus hijos. Te pedimos por cada papá en este lugar, Señor. Haz tú la obra en ellos, hazlos nuevos, transforma sus vidas, muéstrales cómo tú les amas. Y que lo que es imposible para ellos, tener una relación contigo, tú lo has hecho posible, Padre, enviando a tu propio Hijo Jesús a morir en su lugar. Señor, lo que merecemos es la muerte, eso sin duda. Pero también, Señor, tenemos la certeza de lo que tú has hecho en la cruz nos hace pasar de muerte a vida. Señor, pasa a aquellos papás que el día de hoy están muertos. Pásalos a la vida, Señor, revelándote a sus vidas, mostrándoles tu amor, poniendo en ellos, Señor, el deseo de confiar y descansar en ti, Señor, en sus vidas, Señor. Haz tú la obra, Señor. Dales un nuevo corazón, Señor. Pero también te pido por cada uno de los que escuchan este mensaje, Señor, hombres y mujeres, Señor, que podamos andar en tu temor, Señor, de tal manera que podamos vivir felices, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Señor, gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén.